Bueno, y para cerrar este primer bloque, le ofrezco el uso de la palabra al doctor Aurelio Suárez, miembro de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas, ingeniero civil, analista y panelista de Blue Radio. Ingeniero industrial. Ingeniero industrial, sí señor. Perdón. Gracias, Manuel. De todas maneras, no me queda mal el bañito de cemento. Quiero señalar tres cosas. Lo primero es lo que se llama la economía política del POT. Cuando uno habla de economía política, dice, ¿a quién le sirve? ¿Qué intereses se van a favorecer con este POT? En general, el POT, ¿qué debe ser? El POT debe ser el pacto más importante que tiene una comunidad en un territorio. Y ese pacto implica que no debe favorecer a alguien en particular, sino que tiene que haber un equilibrio democrático entre todos los habitantes para que puedan conducirse debidamente en su territorio. Entonces aquí uno se hace una pregunta, el POT, bueno, y algo que dice Óscar Alfonso que es vital, en el Estado social de derecho, en el cual estamos, ese pacto no debe excluir a nadie, por supuesto, pero debe ser preferente, ¿en el sentido de qué? En el sentido de favorecer, preferir los intereses de los más vulnerables. O sea, el POT es un acuerdo ciudadano de todos los que actúan en un territorio, de todos los agentes, de todos los sectores, de todas las clases, pero ese POT tiene que, en el Estado social de derecho en el cual estamos, favorecer a los más vulnerables. Primer punto. Segundo punto, ¿cómo en esa lógica actúa este POT? Ayer tuve la oportunidad de conversar con alguien que nos hizo falta en el panel, pero que vamos seguramente a conversar con él sobre este tema, que es el doctor Reveis, Mario, conocido mucho por nosotros. Edgar Reveis es el presidente de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas, ha trabajado los temas urbanos, ustedes lo saben, con muchísimo rigor desde hace muchos años, fue profesor en la Universidad de los Andes, y Reveis tiene una clasificación de 3 grandes grupos en Bogotá. Dice, en Bogotá hay 3 grupos: la sociedad cooptada, o sea, la que es legal, la que es formal, la que está funcionando en la legalidad y en la formalidad. Un segundo grupo que es la no cooptada, que es casi la mitad de nuestra población o nuestra sociedad, que es la informal. Y hay un tercer grupo que derivó del anterior, que es lo que él llama la sociedad ilegal criminal. Y dice, entre esos 3 grupos se disputan en los POTs de Bogotá los atributos urbanos básicos. ¿Cuáles son los atributos urbanos básicos? Lo que se llama la plusvalía y el perímetro urbano. La plusvalía es cómo me apropio de territorio, desarrollo ahí y obtengo ganancias. Pongo un ejemplo. En Bogotá el más grande escándalo de corrupción ha sido el escándalo de la calle 26. Y eso, pues ustedes saben muy bien de qué carruseles estamos hablando y cosas por el estilo. Pero recorran hoy la calle 26 y miren de quiénes son las edificaciones que están allí en la 26. Y no hay grupo financiero internacional o colombiano que se apropió al final, después de todo el escándalo, terminaron apropiándose de la plusvalía, del valor de la 26, del carrusel y de todo, y hoy tienen supervalorizados esos predios. Entonces, cuando se hace un POT, realmente el botín, la disputa son las plusvalías que se generan por las decisiones que se toman en el POT o por el aumento del perímetro urbano. A mi modo de ver, y esto lo voy a lanzar, yo sé que esto puede suscitar discusiones con Óscar y con Mario y con todos los que saben de urbanismo, yo esto no sé, aunque Manuel trató de ayudarme diciendo que era ingeniero civil. ¿Sí? Es lo siguiente, yo creo que el POT tiene 3 volteos. 3 volteos. El primer volteo es el volteo de tierras. Sobre eso ya hemos hablado en extenso, Van der Hamen, Lagos de Torca, Ciudad Río, etcétera, etcétera. De eso ha hablado todo el mundo. El segundo volteo es el del metro subterráneo al elevado, es el segundo volteo. Si lo volteo del subterráneo al elevado. ¿Sí? Y el tercer volteo, que es el que yo voy a aventurarme a hablar un tris hoy, que es el que menciona la doctora Barbosa, que es el siguiente. En el año de 1996, yo no voy a dar tantos números porque yo creo que ustedes están aburridos ya de tanto número. En el año de 1996, esto es un dato de otra persona que nos hace falta hoy aquí, que es el maestro Humberto Molina. ¿Sí? Molina decía que de 27.000 hectáreas, bueno, eso que Óscar
Alfonso nos presentó esa ciudad, eso tiene 35.000 hectáreas, ¿sí? ¿Ya? Recordemos que Tumaco tiene 23.000 de coca, entonces hagan la proporción, ¿sí? Tiene 35.000 hectáreas, eso es lo que nos mostró desde Monserrate Oscar. En el año de 1996, dice el maestro Molina, había 27.465 hectáreas y de ellas eran predominantemente residenciales o exclusivamente residenciales 16.732. O sea, 60 de cada 100 hectáreas eran residenciales o exclusivamente. Eso se ha venido conservando. Pero yo sí quisiera que estudiáramos un poco, Oscar y Mario, algo que encuentro en el POT que me parece y que está ligado con lo que dijo la profesora Barbosa, que es que por primera vez en la historia de Bogotá en este POT, las hectáreas para uso residencial predominante o exclusivo no van a ser las mayoritarias en la distribución del uso del suelo. Miren ustedes, de 33.434 hectáreas que contempla este POT, solamente 9.349 van a ser de uso residencial predominante o exclusivo. ¿Para dónde corrieron las hectáreas? Van a correr para 18.294, la mitad, que se llamarán ahora de uso múltiple. Ese es el tercer volteo. El primer volteo es el de las tierras periféricas, el segundo volteo es del metro subterráneo al metro elevado y el tercer volteo es de hectáreas residenciales predominantes o exclusivas a hectáreas de uso múltiple. ¿Y eso qué implica? Eso implica que en esas zonas, y esto vale la pena discutirlo, se van a disparar las plusvalías, porque no es lo mismo que en el Polo Club digan que solo va a haber casas, a que en el Polo Club también se pueden desarrollar no solamente edificios, doctora Barbosa, sino grandes superficies de negocios, es más, incluso lo dotacional, ese equipamiento que tiene que ver con salud, educación, etcétera, también va a poder tener una especie de mezcla allí. Es decir, lo que se generan son negocios muy importantes alrededor del perímetro que se involucra en volteo de tierras, del metro elevado, el subterráneo que se vuelve elevado y de toda la gran composición de zonas residenciales que ahora se vuelven de uso múltiple. ¿Cuáles son esas zonas especialmente? Lo devela con toda claridad el exalcalde Jaime Castro. Estoy hablando de Jaime Castro, que no es de izquierda ni nada, ¿sí? Es de allá, es del lado de allá, ¿sí? Jaime Castro, en un artículo en El Tiempo que yo quiero que ustedes miren, dice hace un mes, dijo metro elevado o negocio inmobiliario. Entonces Castro hace un resumen de todos los trinos de Peñalosa contra el metro elevado durante toda su vida y dice, de un momento a otro cambió. ¿Y cambió por qué? Porque en las 16 estaciones van a haber unos desarrollos inmobiliarios de supermercados, locales, vivienda, etcétera, etcétera. Y eso tenían que convertirla áreas de uso múltiple para poder hacer esos desarrollos. Luego son 3 volteos, ese es mi mensaje que quiero darles, son 3 volteos que se van a dar, de volteo de tierras rurales a urbanas, pasando por encima de todas las consideraciones del profesor Van der Hamen, que consideraba la reserva como una especie de agrópolis, es decir, de zona de producción de alimentos para proveer a la ciudad. El segundo volteo es el del subterráneo al elevado, lo volteó. Y el tercer volteo es de las zonas residenciales a las de uso múltiples. ¿Eso va a afectar a los ciudadanos residentes en esas zonas? Yo creo que sí, porque en la medida en que esas zonas se valorizan y generan plusvalías, aumentan los avalúos catastrales, y en la medida en que aumentan los avalúos catastrales, aumentan los impuestos prediales, y al final la gente se siente ahogada con las valoraciones y termina siendo expulsada de allí a través de fenómenos conocidos. Aprendámonos ese terminacho de gentrificación. ¿Qué es lo que llaman el fenómeno de gentrificación? Esa es una palabra rarísima que no sé. Uy, yo iba que en 5 minutos, voy en 9, qué pena. Pero bueno, yo creo que ya estoy acabando. 2 cosas me faltan. Primero, frente a esta decisión, ¿cuál fue la decisión que tomó Peñalosa? Hombre, es que nosotros no podemos esperar un POT del padre del modelo Transmilenio o del padre del negocio socio, pues no podíamos esperar un POT diferente. Aquí alguien podía esperar que Peñalosa hiciera un POT distinto. No, es de su entraña, es de su naturaleza, es lo que él cree. Yo he escrito 3 libros
o en prólogos y artículos, un libro entero explicando que para Peñalosa la concepción del Estado es cómo lo pone al servicio del gran capital. Es más, yo diría que ni siquiera es un pecado, él cree en eso. Voy a contar una anécdota. Cuando yo fui candidato a la alcaldía de Bogotá en el año 2011, estábamos en un foro, en el Hotel Radisson. Entonces se me paró Peñalosa desesperado en ese foro y me dijo, oiga, es que realmente usted y yo somos los únicos que sabemos de Bogotá. Y yo le dije, sí, pero usted para hacer negocios. Entonces, yo reconozco el esfuerzo de Mario, de Edgar Rebeis, de Humberto Molina, de Óscar Alfonso, de Adriana Parias, para meter el debate técnico, para saber si aquí vamos a tener siquiera 33,5 árboles por hectárea, o lo que recomendó Mario en el video que le vi de Bogotá cómo vamos, de que tenemos que tener 10 metros cuadrados de espacio público por habitante. Eso no es lo que van a discutir, ni la densidad, eso no le importa. Eso, usted dice Bogotá. Bueno, hay una cosa que sí quiero corregir, Mario, para que revises. Yo miré en Demografía la densidad de Bogotá, que tiene más o menos 200 habitantes por hectárea, ¿cierto? Pero resulta que en Demografía el área la población que están cogiendo es 10 millones de habitantes. Revisa eso, 10 millones de habitantes. Y estamos hablando de 7.200.000, porque las predicciones malthusianas, ustedes recuerdan que Malthus fue el que dijo que no iba a alcanzar alimento ni nada para sostener el crecimiento de la población. De las predicciones malthusianas de Peñalosa, que es, no habrá tierra en el mundo capaz de alojar a lo que va a crecer Bogotá, que es una especie de predicción malthusiana urbana, esa no se le cumplió. Pero de todas maneras, aquí Bogotá es una ciudad supremamente densa. Yo diría que Bogotá está entre las 20 ciudades más densas del mundo y además las 20% más pobladas, las 20 ciudades más pobladas del mundo. Entonces, al final de esto, ¿qué pasó? Pasó lo que hablábamos ayer con el doctor Rebeis, que este es un POT que no favorece a toda la sociedad, sino solamente a la cúpula de la sociedad cooptada. Este es un POT que tiene esa marca, que tiene esa orientación. Y es tan así que les quiero decir lo siguiente para terminar. A mí me ha llamado la atención que las estructuras de poder de Bogotá no aparecieran impulsando un candidato del corte de Peñalosa en la alcaldía, porque no les interesa, porque lo único que le interesa a Peñalosa es dejar 48 billones de pesos firmados en contratos y que lo tenga que administrar el que sea, empezando por los 48 billones que todos están destinados a los 3 volteos, al volteo del subterráneo al elevado, al volteo de las tierras periféricas a las tierras urbanas y al volteo de las tierras, de las hectáreas residenciales en hectáreas de uso múltiple. Discúlpeme que me haya alargado un minuto, muchas gracias. Muchas gracias, Aurelio.